Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias, profe. Qué bueno. Pues ya semana 11, ¿verdad? Semana 11. Rapidito se fue el trimestre. Bueno, muy bien. Pues vamos a terminar el día de hoy la parte teórica del su curso. Ahora se va que todavía el miércoles nos reunamos para la práctica número 5, ¿no? 4 en el sentido de que 3 me tienen que entregar. La última yo la presento únicamente, ¿de acuerdo? Voy a quitar mi video. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Y cómo sintieron ese trimestre con ese curso y con los demás cursos? ¿Pesado o más o menos? ¿Ligerito? ¿Cómo sintieron? A ver, Amelia, tú siempre estás contando cosas. ¿Cómo lo sintieron? Pues yo sí siento que de repente se vuelve un poco pesado llevar el ritmo. ¿Sí? Pero como que ya también me estoy acostumbrando. Cuando es presencial, o menos pesado. Bueno, en mi caso es un poco menos pesado en ese aspecto, ¿no? Porque a final de cuentas, por ejemplo, ahorita yo trabajo en el hospital de 3 a 11 de la noche de lunes a viernes. Y entonces, por ejemplo, esta modalidad me ha permitido llevar más carga académica de lo que normalmente puedo llevar en presencial. O sea, como que tiene unas ventajas y otras desventajas. Sin embargo, me cuesta más como trabajo estudiar un poco por el hecho de que es como más complicado las dudas y esa interacción que a lo mejor entre compañeros tenemos de podernos explicar cosas en directo en la universidad y así. Eso creo que... ¿Y no se reúnen virtualmente ustedes para comentar cosas? Pues no mucho. ¿Por qué no, Marina? Marina me dice que no, pero ¿por qué no? Es más fácil, ¿no? Marina, Michelle, a ver, vamos a estudiar. Pues a Juan y rapidito se conectan y comentan cosas, es más fácil, ¿no? En la UAM, nos vemos en la biblioteca o nos vemos en tal parte y es más complicado. O nos vemos en el laboratorio de electrónica. Y ya me tengo que ir porque tengo que viajar 1 hora. Actualmente es más fácil, ¿no? Eso yo digo. Muy bien, vamos a terminar nuestro curso. Voy a compartir pantalla. La clase pasada nos quedamos o revisamos el concepto de sistema causal y estable, ¿verdad? Para un sistema causal quedamos que es aquel que tiene la región de convergencia hacia el exterior del círculo más alejado del origen. Remarco, vean, los polos pueden estar del lado derecho o del lado izquierdo. Lo importante para que sea causal es de que la región de convergencia esté hacia el exterior del círculo más alejado. Eso es lo importante. En Laplace no. En Laplace deben quedar siempre en el lado izquierdo de Laplace. Diferencia importante. Sistema estable. Dado que la respuesta del impulso de un sistema estable debe ser absolutamente sumable, es decir, una señal por la derecha, perdón, una señal absolutamente sumable, es decir, menor que infinito, entonces el sistema tiene transformada de Fourier de tiempo discreto. ¿Qué significa esto? Que la región de convergencia incluye al círculo unitario. Muy bien, ahora si queremos que el sistema sea causal y estable,
pues no hay otra. Es decir, combinando condiciones en el dominio Z, lo que debe pasar es de que la región de convergencia esté hacia el exterior de un círculo elegido por el punto más alejado del origen, pero además que incluya al circunvalario, ¿verdad? Es la combinación de las dos condiciones individuales, muy importante, como en este ejemplo que revisamos, donde vean en azul está el círculo unitario y ahí existe Fourier, en ese círculo unitario existe Fourier que aplicado al sistema corresponde a h de la JW, que no es otra cosa que h de z, la formada z, evaluada sobre el círculo unitario. Es decir, si esta h de z la evaluamos en z igual con e a la JW, llegamos a la respuesta en frecuencia del sistema, siempre y cuando la región de convergencia incluya al círculo unitario. Si no lo incluye, no se puede hacer esa evaluación de h de z en z igual con e a la JW. Suficiente porque no existe la transformación. Entonces, un sistema discreto queda caracterizado en el tiempo discreto y en el dominio de la frecuencia por la transformada de Fourier de tiempo discreto. Esas son las tres formas de caracterizar el comportamiento de un sistema discreto. E hicimos un ejemplo, ¿no? Y ahí acabamos nuestra clase 13. Voy a abrir la clase 14. Que ya casi terminamos. ¿Están viendo la clase 14? ¿Sí? Ok, clase 14. Vean qué poquitas pantallas voy a estudiar. Ya se acabó nuestro curso. Ok. Una vez que ya definimos el sistema con base al concepto del sistema causal y estable, vamos ahora a analizar un poco más. Análisis de sistemas discretos mediante transformada Z. Vamos a estudiar, y con eso vamos a terminar nuestro curso, con la respuesta transitoria y de estado estable de un sistema discreto, así como lo hicimos para un sistema continuo. Entonces, ¿de dónde partimos? Número 1. Determinar la señal de salida de un sistema discreto cuando la señal de entrada corresponde a esta exponencial, con W siendo la frecuencia digital, pero con un valor específico. ¿Cuál? W0. W0, ¿verdad? Esa exponencial tiene una frecuencia digital W0 y corresponde a mi señal de entrada de esta forma. Una señal por la derecha, ¿verdad? Esta señal exponencial por la derecha entra al sistema, que vean, aquí ya les puse las tres formas de caracterizar al sistema: respuesta al impulso, función de transferencia y respuesta en frecuencia. ¿Por qué incluir la respuesta en frecuencia? Porque en este desarrollo, al igual que con sistema analógico, va a salir la respuesta en frecuencia del sistema, ¿de acuerdo? Para generar la respuesta transitoria y de estado estable del sistema. Es decir, esta YDN, señal de salida en el tiempo discreto, va a estar constituida por una parte transitoria y por otra parte que corresponde al estado estable. Perfecto. Ya conocemos que esta señal de tiempo discreto, esta exponencial compleja, tiene como transformada Z lo que estoy marcando: 1 sobre 1 menos C a la JW0 Z a la menos. Eso lo demostramos, o lo pueden otra vez recordar aplicando la propiedad de multiplicar
una señal conocida como es un n por una exponencial, ¿verdad? También se puede obtener rápidamente ese resultado. En sus notas está demostrado. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para encontrar la señal de salida cuando la señal de entrada es exponencial? Un camino muy similar al que seguimos con sistemas analógicos. ¿De dónde partimos? Partimos de la propiedad de convolución, es decir, sabemos que la señal de salida en el dominio Z es igual con la multiplicación de la función de transferencia del sistema, obviamente, por la señal de entrada en Z, esto de aquí de Z, ¿verdad? Por eso es importante esa propiedad de convolución de la transformada Z. En lugar de resolver el problema del tipo discreto, lo estamos resolviendo en el dominio Z. Y de Z. X de Z, aquí la tenemos, entonces Y de Z es el sistema multiplicado por la señal de entrada, obviamente, en Z. ¿Dónde sabemos que la función de transferencia es una división de polinomios? ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Y en el denominador nos queda un polinomio de orden n, que genera n polos, que lo podemos expresar de esta forma, ya lo hicimos anteriormente. Entonces, y de z es la función de transferencia que estoy indicando por la señal de entrada. Como queremos encontrar la señal de salida del sistema en el tiempo discreto, pues no hay otra que aplicar el método de inducciones parciales para escribir esta ecuación en sumandos que sean fácilmente invertibles, ¿verdad? Método de inducciones parciales. Muy bien. Como tenemos aquí n polos, pues me genera n residuos. Pero además me genera un A0, que otra vez la reservé para la señal de entrada. A0 sobre 1 menos E, otra vez 0, Z. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ok. Entonces vean, esto es Y de Z. Donde A0, ¿quién es? Otra vez, método de fracciones parciales. ¿Cómo obtenemos A0? Multiplicamos a Y de Z por este factor 1 menos C, 0, Z da menos 1. ¿Qué me queda? Si multiplicamos aquí Y de Z por ese factor, pues me queda únicamente H de Z, ¿no? ¿Sí lo ven? Si multiplicamos a Y de Z por este factor, es que borramos. Me queda únicamente esta parte. ¿Quién es esta parte? Pues H de Z, ¿no? De tal forma que A0, pues aquí. Pero además tenemos que evaluar el Z igual con el 0, ¿no? Aquí está. Entonces A0 es igual con H de Z. H de Z. Evaluar el Z igual con E a la J doble 0. Vean. Si esto es H de Z definido en Laplace, definido en Z, definido en transformada Z. Aquí está H de Z en transformada Z. Lo que estamos obteniendo es de que esta 0 es la función de transferencia evaluada sobre el círculo unitario Z igual con E a la frecuencia de 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que valga W0. Lo que valga W0. Entonces aquí ya tenemos A0. A0 va a ser la función de transferencia evaluada en Z igual con E a la frecuencia de la señal total. Esto de aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Otra vez, aquí tengo un conjunto de polos donde cada polo
tiene una magnitud, por ejemplo, este de aquí, desde origen a P3 y una fase, o de a P en C, N, una magnitud y una fase. Ahí dibujé la región de convergencia de esa forma. ¿Por qué la dibujé de esa forma? Porque estoy considerando que mi sistema lineal es causal y estable. Vean, ¿es causal? Sí. ¿Por qué? Porque la región de convergencia está hacia el exterior del círculo definido por el polo más alejado del origen, que en este caso es P subíndice N. ¿De acuerdo? Que son polos complejos conjugados. P subíndice N, P subíndice N complejo conjugado. Y además, pues es causal por eso. Y además es estable porque incluye la región de convergencia. Entonces, se trata de un sistema causal y estable. ¿De acuerdo? Okay. Eso estoy considerando. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya tenemos quiénes hacen. ¿Por qué para mí es importante recordarles esta notación? Porque aquí voy a tener n polos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la transformada Z inversa de ese sumador? ¿De acuerdo? A1. Sí, dime. A1 por P1 a la N, pude. Ajá, exactamente. Y si es P1 a la N, vamos a asumir que tengo este polo real, esa R es menor que 1. Y si está R a la N, ¿qué va a pasar con ese término en el tiempo discreto cuando conforme N tiende a infinito? Pues va a desaparecer, ¿verdad? A ver, voy a repetir lo que estamos contando. Michel dice, la transformada Z inversa del primer sumando es A1 por P1 a la N UD. ¿De acuerdo? Donde la ubicación del polo en forma polar está descrita por una magnitud y por una fase. Consideremos el polo P1. Su magnitud de ese vector es menor que 1 porque está dentro del círculo unitario. Es un sistema causal y estable. ¿De acuerdo? No tiene fases 180 grados. A cero. Entonces, este polo únicamente está descrito por su magnitud. Si me queda en el tiempo discreto la magnitud a la n, y si r es menor que 1, r a la n va a desaparecer conforme n tiene infinito. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y si todos los polos, vean la importancia, si todos los polos del sistema desde P1 hasta P subíndice n, están dentro del círculo unitario, pasa lo mismo. Entonces, todos los sumandos correspondientes a la función de transferencia e invertidos al tiempo discreto van a originar la parte transitoria de la respuesta del sistema. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que y de z, déjenme regresar, y de z voy a agrupar desde A1 hasta N esos sumandos en una sumatoria. Bien, aquí está, ¿de acuerdo? Desde K igual a 1 hasta N. Más
A0, que ya quedamos que es la función de transferencia evaluada en Z igual con y a la junta de dos. Otra vez comentario. En los libros va a aparecer, o van a encontrar que ocupan una señal de entrada con una frecuencia general doble. Yo aquí estoy siendo más específico, diciendo, mi señal de entrada tiene una frecuencia reducida. Esto van a ver por qué. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si invertimos esta ecuación de Z al tiempo discreto, pues a partir de y de Z obtenemos y de. En la sumatoria, por ser una transformación lineal, la transformada Z, al invertir, transformamos cada sumando. Cada sumando nos genera un AK, PK, la N, U de N, ¿verdad? Por ejemplo, si K igual a 1, tendría A1, P1 a la N, U de N. K igual a 2, más A2, P2 a la N, U de N. Si K igual con N, más AN, P2 a la N, U de N. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Y también lo que estoy diciendo es de que si estos polos, que otra vez regreso a esta notación que es con magnitud y fase, si estos polos tienen una magnitud menor que 1, me va a quedar un R a la N. Si esa R es menor que 1, toda esta sumatoria va a desaparecer conforme N tiende a infinita. Punto 5, punto 8, punto 9 a la 1000, ya es algo muy pequeñito. ¿Me van entendiendo? ¿Quién no entendió? Si no, lo hacemos de otra forma. Estoy pensando en un polo real. Recuerden lo que comentamos la vez pasada. No puedo tener nada más un polo complejo, porque eso originaría que la salida fuera compleja. Por eso tengo que tener P1 y P1 conjugado. Aquí, por ejemplo, tengo un P2. ¿Cuál sería la observación? No puede ser. Esquemáticamente está bien para lo que estoy diciendo, pero ya en la práctica no puede ser. Este polo originaría parte real y parte imaginaria en el tiempo discreto, ¿verdad? Tendría que agregar aquí un polo 2 complejo conjugado. En la discusión de la clase pasada. Esquemáticamente no hay problema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, de esta ecuación nos damos cuenta que la respuesta transitoria es lo que está con la sumatoria. La respuesta transitoria existe. Y hay una respuesta de estado estable, que es la señal de entrada. Recuerden que es la señal de entrada modificada por la función de transferencia evaluada en la frecuencia de la señal. Por eso es importante entender lo que vienen los libros. Si yo considero que la señal de entrada tiene una frecuencia en general W, aquí me quedaría H de a la J. Lo que hay que entender es de que la salida es la señal de entrada evaluada en la frecuencia de la señal de entrada. Yo por eso ocupé W0 para hacer énfasis que es la respuesta, la frecuencia evaluada en la frecuencia de la señal. Pero los libros van a tener el caso general en lugar de W0, W. Y eso es importante porque, vean, si yo pienso que es para cualquier frecuencia, esta exponencial me generaría parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Y también esta HD a la JW en general generaría parte real y parte imaginaria si considero que es para cualquier frecuencia. Entonces la señal en el tiempo discreto
me originaría también parte real y parte imaginaria. No es así. Es la señal que tiene una frecuencia y la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia de la señal. Por lo tanto, esto no me genera una parte imaginaria, me genera únicamente parte real. Por eso es importante entender esa notación. El próximo curso voy a empezar por aquí, pues ya voy a generalizar, voy a usar cualquier frecuencia. Ya entendimos qué significa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El próximo curso yo empiezo con este material, pero analizado desde otro punto de vista. Voy a llegar al mismo resultado, sí, pero ya en otro caminito voy a introducir otros conceptos. Ok, ¿alguna pregunta de la señal transitoria? Estado está cuando la señal de entrada es, ¿no? Muy bien. Aquí tienen la observación de que la señal transitoria, esta de aquí, desaparece conforme el tiempo discreto se incrementa. Ya entendimos. Los polos están al interior del círculo unitario, es decir, la R, la magnitud de este polo, esta de aquí, esta R, es menor que 1, me queda R a la N, y esto se va a hacer otro. Muy bien. Si no hay preguntas, ahora vamos a considerar el caso, como lo hicimos también para el sistema analógico, el caso de una señal cosenoidal, o también puede ser senoidal, lo mismo. Porque otra vez volvemos a la idea de que una señal, en general, una señal de conversión, por el concepto de Fourier, que Fourier nos da de cuántas frecuencias está constituida esa señal, cuáles son. Entonces, si entendemos qué le pasa a una señal coseno de cierta frecuencia, pues ya entendimos qué le pasa a la señal de corazón que está constituida por muchas frecuencias. Okay. Vamos para allá. Entonces, ahora voy a considerar esa señal de entrada. X de n es igual con coseno, mira, otra vez, con una frecuencia digital W0. Un solo valor, ¿verdad? W0 es un valor. Porque si lo dejo general W, uno piensa, pues tengo ahí todos los valores. No, es un solo valor de frecuencia doble. En este caso es la razón. Ok. Esta es mi señal de entrada, una señal coseno por la derecha, que entra a mi sistema, que otra vez está definido por la respuesta al impulso, por la función de transferencia y por la respuesta de frecuencia. Déjenme aprovechar que tengo aquí mi resultado anterior y este esquema. Vean, el sistema está caracterizado en la frecuencia por H de E a la JW. Vean, esta W sí nos representa en general la frecuencia digital, cualquier valor de W, ¿verdad? Es así. Ya sabemos que esa W va de 0 a pi, frecuencia digital, y que es también real, pero esa W puede tomar cualquier valor. Lo que me está diciendo ese resultado es que la respuesta de estado estable, vean, es esta respuesta en frecuencia que está definida para cualquier W, pero evaluada en la frecuencia de la señal. ¿Sí ya vieron la diferencia? Ese es el concepto. La respuesta a frecuencia del sistema sí está para cualquier W. Es así, pero la respuesta de estado estable hay que evaluar esa respuesta a frecuencia a la frecuencia de la señal. Ese es el punto claro para entender esa cosa. Muy bien, excelente. Entonces ahora voy a seguir trabajando con esta señal coseno
de frecuencia específica W0. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya sabemos el camino. ¿Qué voy a hacer? Aplicar Euler, es decir, coseno, descomponerla en dos exponenciales y aplicar el resultado que acabamos de obtener, ¿verdad? Esto es lo que voy a hacer. Camino similar al sistema analógico. Aquí está la señal de entrada. Aquí me faltó. Aquí era, anótenle U de N. Aquí falta una U de N. Aquí se inicia con eso, U de N. Déjenme corregir tal vez para que tenga que corregir. Falta una U de N. Ahí está, ¿de acuerdo? Eso es lo que falta. Muy bien. Ahora si tenemos esta señal de entrada X de su transformada a Z, como es una transformación lineal, pues es lo que tenemos. Nada más cambia de signo esta parte, ¿no? ¿De acuerdo? Que también ya la tienen demostrada en sus notas. Ok. Entonces, ¿cuál será la respuesta al estado estático? Vean, aquí ya me estoy saltando todo mi procedimiento anterior, que fue esto de aquí, porque ahora únicamente me voy a considerar, investigar a qué es igual la respuesta de estado estable, ¿sí? Donde en el punto anterior la respuesta de estado estable es esto. Cuando la señal de entrada es E a la J0N, ¿cuál será la respuesta de estado estable ahora cuando tengo una señal coseno y que esa señal coseno la hemos descompuesto en dos exponenciales? Es esto mismo, ¿no? Esto lo obtuvimos, cuando la señal de entrada era E a la J0. Cuando la señal de entrada es E a la menos J0N, pues únicamente cambia así. Háganlo. Sí se ve, ¿verdad? De tarea, repetir el procedimiento anterior del punto número 1 y llegar a esta tarea. Nada más es irle cambiando así. ¿Sí? Y recordar que la sumatoria, ahora voy a tener dos sumatorias, pero van a constituir la parte transitoria, las dos sumatorias. Entonces la respuesta de estado estable está aquí. Esa es la respuesta de estado estable. Muy bien. Donde la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es h de a la j w, en general, esa está evaluada en la frecuencia 0. Es un número complejo. Es un número complejo a la frecuencia 0, que la puedo representar magnitud y fase. Aquí está h de a la j w. H de a la menos j w 0. Aquí está, ya sabemos que la magnitud de h de la j w 0 es igual a la magnitud de h de e a la menos j w 0. Que la fase cambia el signo. Entonces, factorizando la magnitud, pues queda de esta forma. Y juntamos las exponenciales, y esa suma de exponenciales nos lleva a 2 veces el coseno W0n delta H W0. ¿Qué significa esa ecuación?
que si la señal de entrada es una señal coseno de frecuencia W0, donde no consideré fase, entonces la señal de salida es una señal también coseno de la misma frecuencia, pero modificada en fase por la fase de la respuesta en frecuencia en la frecuencia W0 y modificada en magnitud, el coseno, por la magnitud de la respuesta en frecuencia a la frecuencia W0. Aquí se exigía una tarea también, dejando estar. Yo no consideré fase en ese desarrollo. Consideré que mi señal de entrada es únicamente una señal coseno W0. De tarea acá. Ustedes háganlo para cuando la señal de entrada es una señal coseno W0 más phi. Tiene una fase, la señal coseno. ¿Qué va a pasar? Tienen que llegar al resultado que es la misma señal coseno con la fase phi, pero modificada en fase por la fase del sistema y modificada en amplitud por la magnitud de la respuesta en frecuencia a la frecuencia del coseno. Vean, aquí también le puse una al coseno. El coseno tiene una amplitud. Esa amplitud hace multiplicar por esa magnitud. Repetir esta cosa. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Me preguntas? Pero eso es bien importante. Me voy a regresar a mi sistema. Eso es bien importante. Otra vez, si esta señal de entrada corresponde a una señal de corazón, donde la señal de corazón está constituida por un conjunto de señales coseno de diferente frecuencia, al meter esa señal de corazón al sistema, la salida, ¿cómo va a ser? La salida de estado estable. Pues cada señal coseno del corazón se va a ver modificada en amplitud por la magnitud de la respuesta en frecuencia de la señal coseno a la frecuencia correspondiente y en fase por la fase del sistema a esa frecuencia. Cada señal coseno. Eso es lo que le va a pasar a la señal de corazón. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esa señal de corazón se va a ver modificada por el sistema de acuerdo a la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Cómo responde el sistema a las diferentes frecuencias de la señal de entrada? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Problema de examen. Si yo multiplico, o mejor, si yo sumo dos señales de coseno de frecuencia W0 y W1, ¿cuál será mi señal de salida de estado estable? Es decir, señal de entrada es igual con coseno W0n más Udn más coseno Wn Udn. ¿Cuál será la señal de estado estable a la salida del sistema? ¿Cuál es? Es la suma de dos señales coseno multiplicadas en amplitud de inversa. Aquí más, si la segunda señal coseno tiene esta amplitud B por la magnitud de la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia W1 por el coseno W1n más phi o phi1 más teta h a la frecuencia W.
Sí, ¿verdad? Así de fácil. Y si tiene 3 cosenos, la señal de entrada, y si tiene 1000 cosenos, como una señal de corazón, pues cada coseno se va a ver modificado de esa forma por la respuesta en frecuencia del sistema. Y por eso, desde aquí, al final lo que interesa en filtros es la respuesta en frecuencia. Esta HD, la J2, por eso quise a Fourier, el próximo curso. Al final lo que importa es la respuesta en frecuencia. Pero transformar a Z nos va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para diseñar el sistema. Obtenemos HDZ y después evaluamos en o sobre el círculo unitario y obtenemos HD. ¿De acuerdo? Pero, insisto, finalmente lo que importa es la respuesta en frecuencia por esta ecuación que está aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Porque vamos a hacer de ejemplo. Con eso terminamos nuestro curso. Ya terminamos nuestro curso. Ejemplo. Vean. Mi señal de entrada es una constante A multiplicada por D, es una constante de cierto valor, más un coseno de amplitud de frecuencia pi sobre 2. W0, vean, W0 es un valor específico, pi sobre 2. Bueno, sin fase, si metemos esta señal de entrada a un sistema que va a originar que la señal de salida corresponda a esta ecuación de diferencias, menos 0.9 y de n menos 2 más x de n más x de n menos 2. Vean, eso es un sistema recursivo, un sistema de respuesta de impulso infinito. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es la señal de salida de esta constante? Pues vamos a resolverlo. ¿Qué necesitamos para llegar a la señal de salida de esta constante? La respuesta en frecuencia. ¿Y cómo obtenemos la respuesta en frecuencia del sistema? Pues esta ecuación de diferencias de aquí voy a enlazar los 3 dominios. De esta ecuación en el dominio del tiempo discreto y que incluso se relaciona con HDN. HDN es igual con 0.9 delta de n menos 2 más delta de n más delta de n menos 2. Podría obtener eso y después obtener HDZ. También lo puedo obtener si calculamos la transformada Z de la ecuación de diferencias que define la señal de salida. Si aplicamos la transformada Z, me queda y de Z igual con menos 0.9, corrimiento en el tiempo discreto, Z a la menos 2, y de Z más x de Z más corrimiento en el tiempo discreto de 2, Z a la menos 2, x de Z. De ahí encontramos la función de transferencia. Esto de aquí. Ya pasé del dominio del tiempo discreto a transformarse. Insisto, pueden encontrar aquí HDN y de ese HDN también encontrar directamente HDZ, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿a qué sí? ¿Y eso es por qué? Okay. Sí, ok. Estaba diciendo que esta función de transferencia la encontramos aplicando transformada Z a esta ecuación directamente, ¿sí, Elena? Pero también estaba diciendo que a partir de esta ecuación podemos encontrar la respuesta del impulso del sistema, que está aquí, HDN.
¿Quién es h de n? H de n es igual con menos 0.9 h de n menos 2 más delta de n más delta de n menos 2. ¿De acuerdo? De esa h de n, esa de aquí, le aplicamos transformada z y también encontramos h de z. Háganlo de tarea. Ya está muy directo. Yo ya lo estaba haciendo, pero hagan tarea. Si aquí tengo h de n, obtengan h de z. Ya está muy directo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy pidiendo que obtengan? Okay. Yo lo hice con esa ecuación de diferencias directamente. H de z está aquí. La respuesta a frecuencia está aquí. Vean, ya me fui del tiempo discreto a la función de transferencia y después voy a ir a la respuesta a frecuencia. La función de transferencia está aquí, donde de esta ecuación queda en función de potencias negativas. Si la ponemos en potencias positivas, ¿cuántos ceros hay? ¿Quién? ¿Dos ceros? Se perdió un poquito mi internet, voy a compartir otra vez mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ok. La pregunta fue, ya llegamos a la función de transferencia en potencias positivas. La pregunta fue, ¿cuántos ceros hay? Dos. Dos, ¿y en dónde están? En menos 0.9 y 0.9. No, ceros. Ceros. En menos 1 y 1. No. No. En más menos j. Exactamente. Entonces, fíjense, los ceros quedarían sobre el círculo unitario, en más j y menos j. ¿Están de acuerdo? Si el círculo unitario es el que está en línea continua, ese círculo, quedarían sobre el eje imaginario, sobre el círculo unitario. ¿De acuerdo? Okay. ¿Cuántos polos hay, Marina? También. Ahora sí. Dos polos. Dos polos. ¿En dónde? También en D, más menos, ¿qué cosa? Punto 94J. Yo punto 9J. Aquí tiene punto 94. Está mal. Es punto 9. Este de aquí tiene punto 94. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Este sistema es causal y estable? Aquí corrijan, ¿de acuerdo? No es el punto 94, es el punto 9. Es el... Sí, sería causal y estable, porque la región causal porque la región de convergencia va hacia afuera, bueno, hacia la derecha, y estable porque contiene al círculo unitario. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de los compañeros? ¿Todo el mundo entendió? Sí, ¿verdad? Aun y cuando los ceros están sobre el círculo unitario. Los ceros no importan, vean. Si únicamente estamos analizando el concepto de sistema causal y estable, los ceros pueden quedar en cualquier parte, al interior, sobre el círculo, al exterior. Eso no influye en el concepto del sistema causal y estable. Los polos son los responsables de generar al sistema causal y estable. Eso debe ser claro para nosotros.
Ok, ya corregí el 0.9, ¿sí? Y el otro polo es menos 0.9. Ya estamos aquí, ya tenemos h de z. Ok, como queremos encontrar la salida de estado estable, sabemos que hay que evaluar la frecuencia de la señal de entrada. Vamos a analizar esa señal de entrada. Esta señal de entrada tiene dos componentes. Un componente constante, que no oscila, y otro componente que oscila a la frecuencia pi sobre 2. Ok, primer punto. Vamos a evaluar la función de transferencia en z igual con e a la j2. Que sí lo podemos hacer por lo que dijo su compañero. La región de convergencia incluye al círculo unitario. Entonces, eso me permite pasar de z a la frecuencia. Y vean, la respuesta en frecuencia es tan fácil como sustituir donde aparece z y a la j2. Aquí está. Ya encontré la respuesta en frecuencia del sistema. Esta es la respuesta en frecuencia del sistema, esa de aquí, que define el sistema para cualquier frecuencia. Para cualquier frecuencia. Esa frecuencia es en general. Vean, ahora vamos a concentrarnos en los dos componentes de la señal de entrada, porque sabemos que la señal de salida pues, va a tener también dos componentes. Para la constante A, ¿cómo lo puedo pensar? Es una constante, es decir, que no oscila, tiene una frecuencia W0. Si la frecuencia es W0, coseno de W0 a la frecuencia que igual a 0, me queda 0, coseno de 0 es 1, me queda únicamente la constante, ¿verdad? Entonces, puedo considerar esta señal A como una señal coseno de frecuencia 0, es decir, una señal que no oscila. Ok, entonces vean, la respuesta en frecuencia evaluada, aquí póngale, aquí faltó también, evaluada, pero aquí está, a la frecuencia 0, a la frecuencia 0 me queda únicamente 2 sobre 1.9. ¿Sí? Esa sería la respuesta en frecuencia para W igual a 0. Quiere decir que la salida de estado estable correspondiente a ese término constante es la constante modificada por la magnitud de la respuesta en frecuencia, que es 1.05. Entonces sería 1.0, también aquí tengo un error. Sería 1.05, que son 2, déjenme quitarlo. Ahora sí, se ve el código. Ahí está. ¿Sí? Ay, todavía. Es 5, 12, ¿qué debe? 5. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la salida del estado estable para la parte constante es esta. Es la constante modificada por este valor. Eso es lo que va a salir como estado estable para A. Vamos a ver qué pasa con la señal coseno de frecuencia pi sobre 2. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar la respuesta en frecuencia a la frecuencia pi sobre 2, ¿verdad? Para pi sobre 2 me queda e a la j pi por ese 2. Y e a la j pi, ¿a qué es igual? Coseno de pi, que vale menos 1, más j veces seno de pi, que vale 0. Entonces me queda menos 1 más 1, 0. La respuesta en frecuencia del sistema
a la frecuencia pi sobre 2 vale 0. ¿Qué significa esto? Significa que ese sistema que cumple con esta ecuación de diferencia va a eliminar a la señal coseno de frecuencia pi sobre 2, la va a eliminar. No le va a permitir pasar por el sistema, porque la respuesta en frecuencia a esa frecuencia es 0, tiene una magnitud de 0, entonces la va a eliminar. Y únicamente la señal de salida de estado estable del sistema va a ser 1.05 por la constante R. ¿De acuerdo? Así funciona el sistema, y si aquí le sumo más c coseno de pi sobre 3n, habría que investigar a qué es igual la respuesta del estado estable. ¿Cómo? Pues tenemos que evaluar a la frecuencia pi sobre 3, que ya no va a ser 0, y ver cómo deja pasar el sistema a esa señal coseno, con qué amplitud, ¿verdad? La puede amplificar, la puede pasar igual de amplitud, la puede atenuar, dependiendo cómo se comporte la respuesta en frecuencia del sistema a la frecuencia pi sobre 3. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profesor, una pregunta, yo tengo una pregunta. Sí, Michelle, dime. ¿Qué hubiera pasado si la respuesta en frecuencia hubiera sido diferente de ser en la señal coseno? Pues fíjate, vamos a poner que esta respuesta en frecuencia te da un número complejo, el que tú te imaginas. Vamos a pensar, es más, lo puedes hacer, tienes MATLAB, o si no, de tarea. Imagínense que tengo W igual a pi sobre 3. Si tienen ahí MATLAB, háganlo rápido, también lo puedo hacer. Imagínense que tienen pi sobre 3. Coloquen aquí pi sobre 3. H de a la JW seguramente les va a dar un número complejo. El que ustedes quieran. Por ejemplo, 0.2 más 0.4J. Ok, tienen que sacar la magnitud a ese número complejo, multiplicarla por la amplitud de la señal coseno Michel, que es B, y entonces esa señal coseno de pi sobre 3 pasaría con una amplitud que sería B por la magnitud de la respuesta en frecuencia a la frecuencia pi sobre 3. Que la próxima clase, Michel, el miércoles, en la práctica correspondiente por favor, yo voy a hacer esto. Voy a hacer este mismo problema y voy a encontrar lo que tú estás diciendo. Entonces, si no lo hacemos ahorita, me reservo para el miércoles y lo vemos el próximo miércoles. Pero el chiste es que este sistema, a otra frecuencia, pues va a dejar pasar la señal con cierta amplitud, puede ser una amplitud pequeñita, igual o amplificada. ¿Sí, Michelle? La pregunta incluso sí, profesor. Incluso, Michelle, una pregunta importante sería, okay, yo ya sé que este sistema definido por esta ecuación de diferencias a una señal coseno con frecuencia pi sobre 2 la elimina. ¿De acuerdo? Es lo que estamos obteniendo como resultado. La pregunta sería, ¿qué tipo de sistema es? Un filtro pasabajas, un filtro pasabajas, un filtro pasabajas. ¿Cómo se te ocurre, Michelle, determinar el tipo de sistema?
Porque aquí, Michelle, únicamente estoy viendo cómo se comporta mi sistema a la frecuencia pi sobre 2, ¿no? Y sé que mi sistema no deja pasar esa señal coseno de pi sobre 2. ¿Por qué? Porque la magnitud de la respuesta en frecuencia va a ser 0. Entonces, si la pregunta es, a partir de esta ecuación de diferencias, determinar el tipo de sistema. Voy a hacer la de la próxima clase, pero aquí podemos ya tener idea. ¿Qué tendría que hacer, Michelle? Pues lo que tendríamos que hacer es usar un barrido en la frecuencia para graficar esta magnitud con respecto a la frecuencia y darnos cuenta qué tipo de sistema es, si se deja pasar bajas frecuencias, si deja pasar altas frecuencias o una banda de frecuencias, etcétera, ¿no? Esa gráfica de esta magnitud nos da la idea, toda la información de qué tipo de sistema es. El próximo curso vamos a estudiar métodos, ¿sí?, para poder rápidamente encontrar este comportamiento de respuesta a frecuencia tanto en magnitud como en fase, y decir, se trata de un filtro pasa bajas o pasa altos. Lo vamos a mencionar así rápidamente porque el siguiente curso es diseño de filtros. Entonces nos vamos a dar idea de, si está dejando pasar bajas frecuencias, está dejando pasar altas frecuencias, o incluso está dejando pasar una banda de frecuencias. ¿De acuerdo, Michelle? Entonces el próximo miércoles con eso cierro el curso, precisamente graficando respuesta a frecuencia. Pero aquí ya está fácil, ¿no? Dada esta ecuación que tengo aquí, la evaluamos para diferentes frecuencias. De ahí puedo sacar la información de magnitud y de fase y generar gráficas de magnitud y de fase. Y eso estaría caracterizando a mi sistema discreto en la frecuencia. ¿Se entiende, Michelle? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, esa es la última ecuación de nuestro curso. ¿Alguna pregunta? Aquí se acaba nuestro curso. Preguntas. ¿No? ¿No tienen preguntas? Si no tienen preguntas, voy a adelantar un poco de MATLAB aplicado a la nueva Z para el próximo miércoles. Únicamente nos dediquemos a estudiar o a comentar nuestra práctica. Voy a abrir MATLAB. Estoy acomodando mis ventanas. Los que quieran abrir MATLAB y ir copiando código y corriéndolo, adelante. Ok, ya está.
Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla de Word y de MATLAB? Perfecto. Vamos a repasar en MATLAB el método de fracciones parciales. Se van a ver que también es bien fácil encontrar fracciones parciales aplicando transformada Z en MATLAB. Los ejemplos que voy a hacer son los ejemplos que vimos en clase. Voy a resolver en MATLAB. El primer ejemplo, que lo tienen, es cuando m menor que n, aquí está, m menor que n, en potencias negativas, pero vean, si ponemos potencias positivas, que me quedaría m igual con n, ¿no? Tiene que ser en potencias negativas. Cuando decimos m menor que n, tiene que ser en potencias negativas. Aquí yo tengo potencias positivas. Ya me queda dos polinomios de orden 2, tanto en el numerador como en el denominador. Evaluamos los órdenes de estos polinomios, tienen que ser en potencias negativas, como está aquí en esta primera parte. ¿Sí? Potencias negativas. Esta función de transferencia en Z la vamos a caracterizar en Z por estos dos vectores. Lo voy a ir haciendo aquí más tarde. En un IDEM ya tenemos caracterizado nuestro sistema en potencias negativas. Vean, 2 término independiente menos 2.05 correspondiente a Z a la menos 1. Y en DEN 1 menos 2.05 correspondiente a Z a la menos 1 más o 1 correspondiente a Z a la menos 2. Potencias negativas. ¿Por qué? Porque también en MATLAB hay un comando que se llama residue Z, ahora está sobre Z, que nos va a encontrar los residuos. También nos va a regresar información de A, que son los residuos, la ubicación de los polos, y K, cuando el orden del polinomio del numerador es mayor que el orden del denominador, igual que en la clase. Entonces, vean, ahí está. Los residuos son 1 y 1, tenemos dos residuos. ¿Por qué? Porque el orden del polinomio del denominador es el orden 2, en potencias negativas, asociados con los polos que están en 1.25 y 0.8. Y K está vacío, sí, porque M menor que N. Entonces, para aplicar residuo Z hay que poner dos vectores con los coeficientes de las potencias negativas. Z, ¿de acuerdo? Potencias negativas. Muy bien. También puedo sacar los polos y ceros con el comando pzmap que ya conocemos. Pero aquí este pzmap lo tengo que usar en potencias positivas, por eso aquí este h de z está en potencias positivas, para colocarlas aquí, potencias positivas. 2, vean, 2 corresponde a z al cuadrado, menos 2.05 a z, y 0 término independiente. Está en potencias positivas. Si mi interés es encontrar polos y ceros, aquí está, polos y ceros. Y por eso le puse num 1 y den 1, porque eso está relacionado con h de z en potencias positivas. Aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo graficamos la distribución de polos y ceros? Hay un comando en MATLAB que se llama zplane, que si lo corremos, vean, este comando zplane, debemos pasar la información en potencias negativas, que está en un y de aquí está potencias
Si le pasamos informaciones negativas, nos va a decir que nuestro sistema tiene 2 ceros, aquí están, y aquí están, vean, déjenme correr mejor también para que se vea. Estoy caracterizando HDZ en potencias positivas, ahí está, y con el comando psmap en potencias positivas, calculamos polos y ceros. Ahí está, ¿no? Los polos están en 1.25, 0.8. Eso nos dio también la información correspondiente a recibes. Y 2 ceros, uno está en 0 y otro está en 1.02. Aquí sacamos las raíces, los ceros están aquí. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Y entonces MATLAB, con el comando para graficar zplane, nos dice, sí, tenemos un 0 en 0, tenemos otro 0 en 1.02, está más allá del círculo unitario, ese círculo es el círculo unitario, está fuera del círculo unitario, y tenemos 2 polos, un polo que está fuera del círculo unitario y otro polo que está en punto 8, 2 polos reales. Pregunta de examen, ¿este sistema es causal y estable? Supongo que no tienen dudas de que es un sistema de qué tipo. No puede ser sistema causal y estable, ¿verdad? ¿Sería causal e inestable? ¿Por qué? A ver, coméntame, José. ¿Por qué causal? Porque la región de convergencia va hacia afuera, pero inestable creo que no, porque el polo el más alejado es del 1.25. A ver, pregunta de examen. ¿Y por qué dices que la región de convergencia va hacia afuera? ¿De dónde obtienes esa información? Pues fíjate cómo fue mi pregunta. Ese sistema puede ser un sistema causal y estable. Y no. Usted me dijo, la respuesta es no. Pero José me dijo que la región de convergencia va hacia el exterior del círculo definido por el polo más alejado. Eso fue lo que entendí. Y yo le pregunté a José, ¿cómo sabes que la región de convergencia va hacia el exterior del círculo? ¿De dónde salió? A ver, José. Pues no se sabe, ¿verdad? Todo lo que conocemos es la función de transferencia y que tiene 2 ceros y 2 polos. Pero la región de convergencia puede estar hacia el interior del círculo definido por el polo que está ubicado en punto 8, ¿verdad? Si no nos dicen otra cosa, eso también podría ser, o puede ser una dona, ¿verdad? Una dona definida por el polo punto 8 y el otro en 1.25, una dona, ¿verdad? La combinación de una señal por la derecha y otra señal por la izquierda infinitas, ¿verdad? Una dona. Pero lo que sí estamos seguros es de que no puede ser un sistema causalista.
Eso sí estamos seguros. ¿Y por qué estamos seguros? Porque no hay forma que la región de convergencia quede hacia la derecha del polo más alejado de origen y además incluye al círculo unitario. No hay forma, ¿verdad? No puede ser causal y estable. No hay forma. Por este polo que está hacia fuera del círculo. No hay forma. No hay forma. ¿De acuerdo? Vean en MATLAB qué tan fácil, qué bonito es graficar polos y ceros. Cuando trabajemos un sistema con 200 polos, imagínense este dibujo. Y van a ver que hay filtros bien bonitos que se agrupan los polos, una cierta forma. Bien bonitos. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ese fue el primer problema que resolvimos en clase. Ahí están los residuos, ahí está la ubicación de los polos y ceros. Me voy a ir ya directamente con el documento de Word. Ya no voy a hacer nada en MATLAB. Es lo mismo. Vean. Este fue el primer caso. Sigo con m menor que n, que también lo resolvimos tasa. Si aplicamos el comando residuos a un sistema definido con potencias negativas, aquí está. Hay dos residuos, el 4 asociado con el polo que está en punto 5 y el 2 asociado con el polo que está en los puntos. De esta forma, ahí está. ¿Sí? Su gráfica de polos y ceros nos dice, hay dos ceros que sale de aquí. Dígame por qué hay dos ceros. Eso es importante. Si yo únicamente estoy viendo un polinomio de orden 1 con potencia negativa de numerador, ¿saben que hay dos ceros? ¿De dónde sale? Dice, hay dos ceros, uno en cero y otro del lado izquierdo del eje vertical. Un cero real y dos polos reales. ¿Por qué me dice MATLAB que hay dos ceros? Y dos polos reales. ¿Alguien tiene idea? Vean lo que hicimos aquí. De esta ecuación, ¿cuántos ceros había? O se imaginan que hay potencias negativas. Si agarramos el polinomio del numerador y lo ponemos así, vamos a cometer el error de encontrar nada más un cero. No, para encontrar el número de polos y ceros hay que convertirlo a potencias positivas. Si lo convertimos a potencias positivas, vean el numerador va a originar dos raíces, dos ceros. El denominador va a originar dos polos. O sea, hay que poner la función de transferencia de potencias positivas, que es lo que hace MATLAB para encontrar el diagrama de los ceros. Por eso, también en esta ecuación, aquí ya no escribí la ecuación en potencias positivas, pero si se ponen en potencias positivas, les va a indicar esta ecuación que hay dos ceros y dos polos, que es lo que nos dice MATLAB. ¿Se entendió? Okay.
Antes. Déjenme regresar. En este ejemplo, los residuos están aquí. Están A, los polos, y K, este vector, está vacío. ¿De acuerdo? Cuando M menor que N. En el caso siguiente también, dado que M menor que N en potencias negativas, es decir, que tiene potencias negativas, también este vector K está vacío. Ahora este caso. Cuando M igual con N, en clase vimos que se origina un término vacío. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aplicamos residuos en MATLAB. Nos dice, hay dos residuos, A1 y A2, asociados con los polos 0.5 y 0.5, que valen 4 y 2. Pero además también hay un término A0 que vale 4. Entonces, a partir de M igual con N, este vector K nos da información de estos términos. ¿De acuerdo? Vean la distribución de polos y ceros. Para el siguiente curso, a partir de esta distribución de polos y ceros, ¿cómo será la respuesta en frecuencia, lo que decía Michel? ¿Cómo será la respuesta en frecuencia de ese sistema? Próximo curso los ejemplos. A partir de esa distribución de polos y ceros. Otro ejemplo. Los ejemplos anteriores han generado todos polos reales. Vean, reales, polos reales, polos reales. ¿Qué pasa con los polos complejos? Por ejemplo, esta función de transferencia. Esa de aquí. Pero los polos complejos jugados. Vean, si obtenemos los residuos, nos dice, esta cuestión, dado que M igual con N, va a generar, en este caso, dos residuos que también son complejos, en este caso no son imaginarios, asociados con los polos que son imaginarios, están sobre el eje imaginario, en punto 5, en los puntos 5 sobre el eje imaginario, y también hay un término independiente, A0. Como lo vimos en clase, cuando tenemos polos complejos conjugados, se originan residuos complejos conjugados, y al combinar estos dos sumandos, me va a originar una señal coseno. De esta forma estoy en clase. ¿De acuerdo? Donde vean, ¿quién es punto 5 aquí? Punto 5 está asociado con la magnitud del polo. Este punto 5 que está aquí. La magnitud de ese número complejo pues es punto 5 también, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, este punto 5 a la n, conforme n tiende a infinito, se va a ir a 0. Y por lo tanto, la respuesta al impulso va a ser absolutamente sumada. Entonces, dado que los polos están, sí, sobre el eje imaginario, pero su magnitud es menor que 1, y son polos complejos conjugados, va a generar ese señal coseno que va a desaparecer con respecto. Ok, polos complejos conjugados. Cuando tenemos ejemplos de clase, M mayor que N, ¿qué hay que hacer? La división de los polinomios. Pero si lo hacemos en MATLAB, vean, vamos a generar los vectores num, término independiente, 6, coeficiente de z a la menos 1, 0, coeficiente de z a la menos 2, 0,
Coeficiente de z a la menos 3, 0. Coeficiente de z a la menos 4, 0. Coeficiente de z a la menos 5. Así se generan esos vectores en potencias negativas. En forma similar para el denominador. Aquí está. ¿Se entendió? Ok. Aplicamos cuando recibes a su sistema y nos dice: hay dos residuos asociados con esos polos. Entonces tengo que escribir mi ecuación de esta forma. Bueno, la división sería así. Es la MATLAB. Hay dos residuos. A1 19 asociado con el polo punto 5. Aquí está, ese de aquí. Hay otro residuo que es menos 13, asociado con el polo que está en menos punto 5, ese de aquí. Pero además también en el vector K tenemos esta información. Término independiente, 0, coeficiente asociado a la potencia de z-1, 16, coeficiente asociado a z-2, 0, y coeficiente asociado a z-3, 4. Ahí está lo que dice MATLAB. Vean qué tan fácil es encontrar los residuos en MATLAB. Ahora si aplicamos este comando a nuestro sistema, a ver quién explica esto. Nos dice: el sistema tiene 1, 2, 3, 4, 5. Vean cómo aquí ya salió por cierta forma. Eso es lo bonito, porque en las diferentes ciclos se van a ir agrupando de cierta forma los ceros y los unos. En este caso los ceros, vean cómo están. Pero hay 5 ceros. Este de aquí con este de aquí son ceros complejos conjugados. Este con este. Hay dos pares de ceros complejos conjugados y un cero real. Hay 3 polos en el origen y 3 polos reales fuera del origen. ¿Quién me explica por qué MATLAB aquí nos dio información de que únicamente había 2 polos? Este y este de aquí. ¿De dónde salió que hay otros 3 en el origen? Aquí se podría entender que tengo un polinomio de orden 5 en potencias negativas que se origina los 5 ceros, y que aquí hay este polinomio de orden 2 en potencias negativas que se origina los 2 polos. Pero al ver la gráfica, hay 5 ceros, digo 5 polos. ¿De dónde salen las información? Sí, Michelle, ¿querías decir algo? Si multiplicamos por z a la 5 para potencias positivas, exactamente. 3 raíces abajo. Exactamente. Hay que multiplicar arriba y abajo para que nos quede potencias positivas. Y de ahí sale que hay 5. Tampoco se me clase en la sesión de laboratorio de la práctica lo vemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque se acabó la clase y lo que resta el próximo miércoles es presentar únicamente la última práctica que no me van a entregar. Y ahí se acabó. El día de hoy ya terminamos la práctica. ¿Cómo se siente esa práctica? En el sentido de se sienten vulnerables para poder seguir el segundo curso de tus planes. O no vimos la suficiente teoría.
hubiera gustado pues, con más teoría, o con menos teoría. A ver, Amelia, otra vez. Y agarramos a... No, pues creo que sí se cubrió con todo el temario, ¿no? Sí, estuvo bien. Sí, el temario lo cubrimos. Y sí, es más, bueno, esta parte se me hizo, obviamente hay que estudiarla, pero sí sí se entiende un poco más después de haber visto pues los sistemas sistemas analógicos. Ahora bueno, sí, a mí sí me gustó. Bueno, yo ve este curso el trimestre pasado, pero lo dejé a la mitad porque se me empalmaba con otra materia. Y sentí que entendí mejor muchos conceptos que no había entendido en la primera vez. Muy bien. Bueno, ya son las 6:03, aquí le dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, si tienen algunas preguntas de las otras clases, las podríamos todavía tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Yo creo que la práctica